Espero que todos estén gozando de buena salud y de una fe inconmovible en nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno poder meditar en la palabra de Dios para nuestras vidas. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios y concretamente estamos en el capítulo 6, hablando sobre la armadura de Dios. Antes de continuar con el estudio, hagamos una oración dando gracias a Dios porque nos permite poder estar en contacto y alimentar nuestra fe, aunque solo a través de estos medios. Oremos. Padre del cielo, te damos gracias por poder, Señor, alimentarnos de tu espíritu, de tu fe, de tu palabra. Ayúdanos para que nuestra fe se fortalezca en el estudio y la reflexión de tu palabra. Guíanos a fin de que la luz de tu espíritu nos ilumine de tal forma que podamos entender, y no solo entender, sino que podamos llevar a la práctica todo lo que aprendamos. Gracias por todos mis hermanos, por guardar y proteger a sus familias. Gracias porque tú eres el único que nos ayuda en todo esto. Llévate la gloria y la honra en el nombre de Jesús, ahora y siempre. Amén. Bien, hermanos, como quedamos, hoy seguimos hablando sobre la armadura de Dios para la defensa del cristiano. En semanas anteriores estuvimos hablando de ceñir nuestros lomos con la verdad. Lo que quiere decir que el cristiano debe protegerse, y de hecho se protege cuando camina en la verdad, cuando no se mezcla en la mentira, cuando no usa la mentira. Porque la mentira no procede de Dios. Dios es verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. La mentira procede de Satanás, porque él es, como Cristo dijo, mentiroso y padre de mentira. De modo que cuando un cristiano anda en la verdad, está protegido contra el enemigo. También estuvimos hablando de vestir la coraza de justicia, que ya explicamos que consiste en hacer lo correcto, en andar en integridad, en honestidad. No solo cuando creemos que nos están viendo, sino en todo momento. Sin doblez, sin hipocresía. Hablamos de calzar los pies con la disposición del Evangelio. Es decir, estar preparados, dispuestos para compartir con los demás lo que Dios ha hecho en nuestras vidas por medio de la fe en Jesús. Tomar el escudo de la fe con que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Porque el cristiano debe ser una persona de fe. Cuando el enemigo llama a tu puerta, si permites que le abra tu fe, no encontrará a nadie. Porque el enemigo huye ante la fe del que confía plenamente en Dios. Hablamos de protegernos con el yelmo, el casco de la salvación. Y explicamos que se trata de rendir todos nuestros pensamientos, llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. No dejarnos engañar por argumentos que son contrarios a la voluntad de Dios. A veces hay creyentes que justifican el mal por argumentos filosóficos, por argumentos humanos. No debes hacer eso. Es en la mente donde se produce la batalla espiritual. Y si controlamos nuestros pensamientos, controlaremos nuestras emociones y también todas las acciones que podamos hacer. Si llenamos nuestra mente del pensamiento de que somos salvos y de que Dios está con nosotros, ningún ataque de las tinieblas nos hará temer. Permaneceremos firmes, sin movernos del Evangelio, porque conocemos el final de la película. Es decir, sabemos
que el diablo será derrotado, ya ha sido derrotado totalmente, y que nuestra victoria será plena. Por último, hablamos de la espada del Espíritu, que no es la nuestra, sino del Espíritu. Hablamos de la importancia de conocerla y de aprender a usarla para no hacernos daños a nosotros mismos ni hacerle daño a otras personas. Porque a veces con la buena intención no basta. Hay que aprender a usar bien la palabra de verdad. Porque es fundamental. A fin de que entendamos que no se trata de ir dando bibliazos a todo el mundo, sino usar la palabra de Dios, la palabra adecuada en el momento oportuno. Hoy continuaremos donde lo dejamos. Así que comencemos leyendo el verso 18, que es el que vamos a estudiar hoy, que nos habla de la oración y la súplica en el Espíritu. Verso 18. Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice así: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es la parte fundamental, es una parte fundamental de la armadura de Dios. No se trata de ningún añadido, sino que es el modo correcto de vestir y usar la armadura. Cuando estamos en una completa comunión, comunicación, en sintonía con Dios. No olvidemos que hablamos de una batalla espiritual, de armas espirituales, como está escrito en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 4. 2 de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 4. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestra armadura, nuestras armas, no son nada si pretendemos usarlas en independencia de Dios. No funciona así, no sirven. A pesar de que cada parte de la armadura es buena en sí misma, si nos independizamos de Dios, no nos protegerán. Solo funcionan cuando tenemos una buena comunicación con Dios. Recuerden las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo en Juan capítulo 15, versículo 5, que separados de Él, nada podemos hacer. Meditemos pues en este interesante tema de la oración y la súplica en el Espíritu. Efesios 6, 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. El apóstol está uniendo la eficacia de la armadura a una vida de consagración espiritual mediante la oración y la súplica. La eficacia de la armadura depende de nuestra vida de oración. ¿Por qué razón necesitamos orar? ¿Por qué razón debemos orar en todo tiempo? En súplica en el Espíritu. La respuesta es sencilla. Porque la lucha es grande. Es más, la lucha es una lucha a muerte. El enemigo contra el que luchamos es mucho mayor que nosotros. Más fuerte y más poderoso que nosotros. Más sabio que nosotros. Gracias a Dios, no es mayor que el Creador que está en nosotros. Por eso debemos orar para solicitar siempre la ayuda de Dios. Luchar siempre bajo su dirección, bajo la cobertura de Dios. Esa sí que es la cobertura que necesitamos. La cobertura de Dios. No la cobertura de hombres que tergiversan la verdad, sino la dependencia de Dios, de nuestro Señor. Perdón. Cristo es nuestro capitán. No debemos salir a la lucha sin contar con Él, sino siguiendo fielmente
todas y cada una de sus instrucciones, para lo cual necesitamos conocer muy bien a nuestro Señor, a fin de no malinterpretar ninguna de tales instrucciones que Él dejó contenidas en las Sagradas Escrituras. Hablamos de la importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios contiene un perfecto manual para la batalla con el enemigo, pero si no seguimos fielmente todas sus instrucciones, en oración meteremos la pata. Es como aquel que, estando enfermo, toma la medicina sin leer el prospecto. Puede que esté siguiendo mal las instrucciones. E incluso que, siendo una medicina que pudiera hacerle bien, le haga mal si no la toma adecuadamente. Puede que incluso le haga daño. No todos los medicamentos son iguales. Como no son iguales las batallas y las situaciones a las que nos enfrentamos a lo largo de nuestra vida, en nuestra lucha con el enemigo. Por ejemplo, no es lo mismo batallar contra una gripe que batallar contra un cáncer. No es lo mismo batallar contra el orgullo que batallar contra el adulterio. Cada una de las luchas requiere que sigamos estrictamente las instrucciones precisas para cada circunstancia. De ahí que no solo tengamos que protegernos el pecho o los pies, sino también incluso la cabeza. Mucha gente confía en sí misma, en sus propios criterios. Cree saber de todo. ¿Conocen a alguien así? Siempre tiene algo que decir al respecto de cada cosa. Para todo tiene su propia opinión. Puede que estemos especializados en alguna materia, pero en otras necesitaremos ayuda. Es como aquellas personas que se automedican. Oyen que tal medicamento le va bien a alguien y lo toman sin tener en cuenta que todos los cuerpos no son iguales. Puede que el medicamento que le va bien a uno no le vaya bien a otro. Por eso necesitamos un tratamiento particular. Y es el tratamiento que recibimos cuando tenemos una buena comunicación con Dios. Porque el Espíritu Santo pone en nuestra mente y en nuestro corazón la palabra adecuada. Es muy importante que entendamos que un medicamento que le viene bien a alguien puede que a otra persona no le venga bien. Especialmente si por ignorancia no sigue las instrucciones al respecto. Perdón. Las instrucciones del prospecto. Necesitamos conocer bien la palabra de Dios, pero vivirla en comunión íntima con Dios, si es que pretendemos salir vivos de la batalla espiritual. La oración no consiste solamente en pedir ayuda, sino también en entablar un diálogo con Dios. He hablado varias veces de este tema. Necesitamos entablar un diálogo con Dios en el Espíritu. El Espíritu nos recordará cada texto específico que necesitaremos recordar para salir victorioso de nuestras luchas. La confesión de pecados a Dios, el mantener nuestra profesión de fe, no flaquear en nuestra fe, la acción de gracias, la adoración, la intercesión por otros, etcétera, etcétera, tienen un lugar concreto en esta guerra que batallamos espiritual. La oración nos ayuda en cada una de estas áreas y cada una de estas cosas nos ayudan en nuestra vida de oración. Algo importante que no debemos olvidar respecto a la oración es procurar ser muy específicos, no generalizar. Decir concretamente qué queremos, cómo lo queremos. No se trata de decir, Señor, ayúdame, sino especificar de qué modo queremos que Dios nos ayude.
¿Qué queremos que Dios haga? No ores diciendo, Señor, bendice a mi familia o bendice a mis hermanos en la fe. Especifícale a Dios qué quieres que haga. ¿Cómo quieres que bendiga a tu familia o a tus hermanos en la fe? A veces yo me río, por no llorar, con algunas personas que tratan de batallar contra el diablo diciéndole, Satanás, te reprendo, pensando que eso realmente tiene alguna eficacia. Pero mire, cuando tú reprendes a tu hijo, a menos que le diga lo que quieres que haga o deje de hacer, ¿no te entenderás? Si tú le dices a tu hijo, hijo, te reprendo, el niño te va a mirar con cara de interrogante. ¿Qué está diciendo mi papá? Ahora, si tú le dices, Señor, líbrame de toda tentación, o de esta tentación concreta que me agobia, Señor, ayúdame a soportar esta tentación. Ahí tú estás batallando contra el diablo, lo está echando fuera, le está quitando las posibilidades de vencerte en la batalla. Cuanta más comunión tengamos con nuestra familia, con los hermanos en la fe, etc., más específicos podemos ser a la hora de interceder por ellos. Cuando el apóstol Pablo dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, estas palabras, estas 3 palabras, son muy importantes. Me recordaron el Salmo 34, cuando dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Bendecir a Dios es una parte de nuestra oración. En todo tiempo significa al margen de las circunstancias. Me vayan las cosas bien o me vayan las cosas mal. Yo oro. No importa cómo me sienta, si estoy contento o si estoy triste, oro. Si me llevo bien con mi pareja, oro. Si hemos tenido un enfado, oro. Si tengas trabajo o no lo tengas, ora. Aunque no tengas ni para comer, ora. Estés sano o estés enfermo, ora. Sea una simple gripe o sea el COVID-19, ora. Aunque sea un cáncer, ora. Cuanto mayor sea el problema, más deberías perseverar en la oración. ¿Saben? Mucha gente solo ora en la dificultad, en pandemias, en catástrofes. Como dice un refrán católico, dice que la gente, nadie se acuerda de Santa Rita hasta que truena. Quiere decir que solo cuando la necesidad llama a su puerta es cuando ora. Pero después de que ha superado el problema o la circunstancia por la que oró, después de que Dios le respondiera, se olvidó siquiera de alabarlo o de darle gracias. Esto no debería ser así. ¿Recuerdan aquellos 10 leprosos que fueron sanados y que uno solo volvió a glorificar a Dios? Esto es muy habitual, desgraciadamente, pero no debiera ser así. Quiere decir que cuando tenemos una batalla espiritual como la que tenemos, 24 horas al día, 365 días al año, debiéramos tener una vida de oración intensa. Debiéramos orar, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Porque siempre tenemos algún motivo para ello. Como digo, sea que las cosas nos vayan bien, o sea que nos vayan mal. Y cuando creamos que no lo tenemos, que no tenemos motivo, entonces es cuando más deberíamos orar. Porque si creemos que no tenemos motivo para hacerlo, es porque nos estamos durmiendo, como aquellas vírgenes insensatas que dejaron apagar sus lámparas. Pero fíjate que Pablo no habla solo de oración, sino de oración y súplica. Y no se trata de una redundancia, porque se refiere a una oración ferviente y a ruegos insistentes.
dos características que deberían tener nuestras oraciones. Es muy importante que por 2 veces, es muy interesante que por 2 veces el mismo versículo, en un solo versículo, Pablo use 2 veces el término súplica. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que súplica es pedir a alguien una cosa con humildad, sumisión y vehemencia. Esto es muy interesante. A la luz de la tendencia que estamos viendo en el mundo neopentecostal, en sus falsas doctrinas que destronan a Dios y sientan al ser humano en el trono, donde creen que Dios está a nuestro servicio en vez de nosotros al servicio de Dios. Algunos telepredicadores americanos están enseñando poco menos que Dios está a nuestro servicio y que nosotros, y no nosotros al servicio de Él. Porque dicen, mintiendo lógicamente, que al darnos el gobierno del mundo, Dios ya no tiene control sobre él, sino que para intervenir en cualquier cosa, Dios depende de nosotros en vez de nosotros de Él. Esto no solamente es falso, constituye una flagrante herejía, una falta de respeto al Creador. ¿Creen de veras que Dios permitirá eso? ¿De veras piensan que Dios se someterá a la manipulación del ser humano insensato? Yo les digo que no. Antes Dios castigará a todos aquellos que se acerquen a Él, al Altísimo, sin la humildad y el respeto debido. No es nada agradable oír a algunos creyentes hablar al respecto de Dios como el jefe, el que está arriba, ese, como si Dios fuera cualquier cosa. Es una falta de respeto. Dios merece toda nuestra consideración, todo nuestro respeto, nuestro máximo respeto. Porque nosotros no somos los poderosos. El poderoso es Él. Y si nosotros fuéramos tan poderosos como Dios, como afirman estos falsos telepredicadores, ¿para qué necesitaríamos orar? Si fuésemos tan poderosos como Dios, tal y como ellos enseñan en sus herejías, ¿para qué tendríamos necesidad de Dios? Ni de acudir a Él. No. Orar exigiendo algo a Dios es ignorar quién es Dios y quiénes somos nosotros. Es decir, quien ora con orgullo, con prepotencia, con altanería, con soberbia, creyendo estar por encima de Dios y que Dios está obligado a hacer lo que Él quiere, solo demuestra una enorme ignorancia de la verdad que está revelada en las Sagradas Escrituras. Hay quien le falta el respeto a Dios y Dios no merece eso. Llegados a este punto, es importante señalar que súplica tiene que ver con humildad, no con orgullo religioso ni espiritualista. Algunas personas oran no por necesidad, no por obediencia a Dios, sino que algunas personas oran por vanagloria. Son los que les gusta hacer largas oraciones porque les hace sentirse importante como cristianos. ¿Han escuchado a esas personas que se ponen a orar y usan palabras grandilocuentes y hacen oraciones larguísimas que cansan hasta el mismo Dios? En realidad, con esa actitud demuestran su ignorancia, su falta de humildad. Meditando en esto, vino a mi mente el pasaje de Mateo capítulo 6, donde en los versículos 5 y 6, el Señor, justamente enseñando sobre la oración, dijo que cuando ores, no seas como los hipócritas, que ellos aman el orar de en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Cristo les dijo, de cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores,
entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí, a través de Efesios capítulo 6, versículo 18, y también aquí, en Mateo, en este pasaje que acabamos de ver, el Señor está enseñando a orar, pero al mismo tiempo combatiendo esa actitud religiosa de orar pretendiendo llamar la atención de los demás, para parecer más espirituales que ellos. Eso no es orar como Dios quiere que lo hagamos. Es hipocresía. Eso es orar en la carne. Sin embargo, el apóstol nos dice en el Espíritu. Efesios 6, 18. Es muy interesante. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Algunos me han preguntado, ¿dónde orar? ¿Dónde? ¿Es lo mismo orar en el local de reunión que en casa? Cristo nos enseña que no se trata de orar en el pozo de Jacob o en el templo en Jerusalén. Que de lo que se trata realmente es de hacerlo en el Espíritu. Como está escrito en Juan capítulo 4, versículos del 20 al 24. Juan capítulo 4, versículos del 20 al 24. El Señor Jesús dijo, bueno, primero las palabras de la samaritana, que le dijo, nuestros padres adoraron en este pozo, en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hermosas palabras de nuestro Señor Jesús. Cuando oramos en el Espíritu, no tiene tanta importancia el lugar donde lo haga. Podemos orar en el local de reunión, podemos orar en nuestros hogares, podemos orar en el campo o en la playa, en el trabajo o en la cárcel. Lo que Dios demanda es que nuestra oración la hagamos donde la hagamos, la hagamos en el Espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué significa eso de orar en el Espíritu? Esto mismo es lo que enseña Pablo. A mí me encanta el énfasis que el apóstol Pablo hace en la interacción del Espíritu Santo en la vida del discípulo de Cristo, permitiendo que el mismo Espíritu Santo sea quien interceda por nosotros. ¿Cómo y cuándo ocurre eso? Cuando en nuestro tiempo de oración nosotros no somos capaces de ser soberbios, sino que nos humillamos en la presencia de Dios. Cuando permanecemos humildes, a veces incluso cuando permanecemos en silencio, a fin de que podamos no solo hablarle a Dios, sino oír a Dios. Porque la oración no es una calzada de una única vía, sino de dos. No consiste solo en hablarle a Dios, sino también en intentar oírle. Y Dios nos hablará. Eso es lo que está escrito en el Salmo 37:7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Pero ¿cuánto nos cuesta eso en la vida moderna, que es una vida ajetreada, de estrés, de mucho estrés? Debiéramos tomarnos el tiempo necesario para apartarnos
para hablarle a Dios y esperar en silencio a que Dios nos hable por su Espíritu. Esto es algo que no le gusta a muchos, porque el silencio les incomoda, les impacienta, se cansan, se aburren pronto y quieren seguir con sus vidas. Por eso se pierden esa experiencia hermosa de oír a Dios o de ver cómo el Espíritu mismo intercede por nosotros. En Romanos capítulo 8, versículo 26, el apóstol Pablo habla de esto. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermoso. Algunos tuercen las Escrituras afirmando, estas palabras de Pablo, afirmando que aquí se está hablando del don de lengua. Pero nada más lejos de la verdad. Este mismo pasaje, visto en otras versiones, aclara que no se trata de hablar en idiomas extraños, sino de que el Espíritu mismo intercede por nosotros de tal modo que no hay palabras para expresar lo que Él dice a través nuestra. Por ejemplo, en la traducción, el lenguaje actual, dice del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, pues no sabemos cómo debemos orar a Dios. Pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de tal modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. ¿Entienden la diferencia? En cuanto a esto, también recordé otro pasaje de Pablo, en el que, hablando sobre el don de hablar idiomas, el don de lenguas, dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo del 15 al 17. Escuchen bien, 1 Corintios 14, del 15 al 17. Él pregunta, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Esto es muy interesante, porque es diametralmente opuesto a orar en la carne. No tiene que ver con orar por vanagloria para llamar la atención sobre uno mismo, por lo buen cristiano que yo soy. No, orar en el Espíritu tampoco es simular un éxtasis. También con el entendimiento. Orar espiritualmente, pero también con el entendimiento. No es caerse al suelo, temblar como si estuviésemos endemoniados. No es dejarse arrastrar por las emociones, sino conforme a la verdad bíblica, en espíritu y en verdad. Recuerda que lo espiritual siempre debe estar ligado a la verdad. Una espiritualidad que no esté ligada a la palabra de Dios es falsa. La verdad es muy importante a la hora de entender lo espiritual. Por eso orar en el Espíritu no es otra cosa que hacerlo dejando que Dios mismo interceda por nosotros en nuestras oraciones. Nosotros no vemos el mundo espiritual. Dios no nos ha permitido que podamos ver el mundo espiritual. Pero Dios sí lo ve, y el Espíritu de Dios sí lo ve. Él sabe mucho mejor que nosotros qué debemos pedir o qué no debemos pedir. Por tanto, orar en el Espíritu significa permitiendo que el Espíritu Santo interceda por nosotros. A veces en nuestra oración tenemos que decir, Señor, no sé qué decir. Espíritu Santo, ora por mí. Y en ese momento tú guardas silencio. Y da igual que no escuches nada, que no sientas aspavientos.
ni mariposas en el estómago. No importa. Que no sientas un calor en tus manos, ni un sol que te abrace. No importa. No es cuestión de emociones. Es cuestión de saber que en ese momento el Espíritu Santo estará intercediendo por ti. Significa orar en el Espíritu y también en verdad. Es decir, conforme a la voluntad del Espíritu de Dios. Voluntad que fue inspirada por Él y que está registrada en la palabra de Dios. Eso es orar, no solo en el Espíritu, sino también con el entendimiento. Porque la palabra de Dios debe ser entendida, interpretada correctamente a la luz de sí misma. Recuerden las palabras del apóstol Juan que dijo, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, versículo del 14 al 15. Debemos orar en armonía con el Espíritu de Dios, conforme a su voluntad, conforme a la palabra que Él mismo inspiró, como enseña Santiago, no para gastar en nuestros deleites. Santiago 4:3. Cuando pensamos en la manera de orar, Pablo dice, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18. Velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Velando significa estando despiertos, vigilando. No significa que tengamos que orar con los ojos abiertos, mirando para todos lados, no. Significa que debemos estar espabilados, alertas, para saber si el enemigo se acerca de alguna manera. ¿Qué tenemos que velar? ¿Qué tenemos que vigilar? ¿Tenemos que vigilar al hermano que está al lado? ¿A la esposa? ¿A los hijos? No, se trata de vigilar nuestra propia vida, a fin de que seamos hallados despiertos y no durmiendo. ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Con ella el Señor Jesús nos exhorta a permanecer despiertos, vigilantes, listos y preparados para cuando Él decida venir a por su iglesia. No sea que alguno se descuide, se duerma y se quede. Si tenemos en cuenta la parábola de las 10 vírgenes, ¿cuántas estaban preparadas? ¿Cuántas no lo estaban? La mitad. ¿Será que la mitad de la iglesia no será arrebatada, sino que se quedará a sufrir la gran tribulación por negligente? Si así fuera, hay una pregunta que tú tienes que responder. ¿A qué mitad quieres pertenecer tú? ¿A la mitad que le esperaba preparado? ¿O a la otra mitad que no da importancia a las cosas de Dios? Bueno, ya lo haremos. Yo sé a cuál quiero pertenecer, pero también soy consciente de que no basta con desearlo. Hay que estar velando, vigilando, alerta, perseverando. La perseverancia en la oración es algo que Cristo enseñó, no una sino muchas veces. Concretamente, si leemos en Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8, ahí dice que le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia
de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿No se tardará en responderle? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, escuchen bien, ¿hallará fe en la tierra? Esta es una pregunta en la que todos debemos meditar. Para cuando Cristo venga, ¿seguiré permaneciendo en la fe bíblica? ¿O me habré desviado siguiendo alguna filosofía humana, alguna falsa doctrina? Si no permanecen alerta, si son dejados, si son indiferentes a lo que respecta a sus vidas, sus familias, en lo que pasa en las calles de su ciudad, de su región o de su país, en su iglesia o en el mundo, tendrán una vida de oración muy, muy limitada. La falta de oración te hace dormirte en los laureles. La perseverancia en la oración te mantiene alerta, te mantiene vivo. Pero dice ahí, oración y súplica por todos los santos. Por segunda vez, Pablo usa la palabra súplica. Y esta vez, no solo por nosotros, sino por todos los santos. Rogar, suplicar, humillarnos delante de Dios por los hermanos. Eso es intercesión. Cuando oramos por otros, no por nuestras necesidades, sino por las de ellos. También es necesario que lo hagamos con humildad, con ruegos. Cristo vive intercediendo por nosotros, como está escrito en Hebreos, capítulo 7, versículos 23 al 25. Hebreos 7, del 23 al 25. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, refiriéndose al Señor Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto significa que Cristo intercede por nuestros hermanos, que Cristo intercede por nosotros. Y esta intercesión es muy necesaria. El anciano debe interceder, orar por el joven. El varón debe orar por la mujer. El creyente por el incrédulo. El rico por el pobre por el rico. El libre por el preso por el libre. El sano por el enfermo, etcétera, etcétera, etcétera. Si todos hiciéramos eso, muchos matrimonios se recompondrían y no acabarían rompiéndose. Ni los contrayentes acabarían haciéndose daño el uno al otro, ni le harían daño a sus hijos. Muchas familias permanecerían unidas en vez de romperse. Muchas almas se convertirían viendo el testimonio fiel de los cristianos que oran permanentemente los unos por los otros y por la salvación de las almas que aún no conocen a Dios. Muchísimas congregaciones se mantendrían firmes, ayudándose mutuamente los unos a los otros, dando un buen testimonio de cara al exterior, en vez de dividirse en opiniones, en un concurso de posturas a ver quién es más carnal que el otro.
lo que Pablo enseña aquí es bien distinto a lo que muchos creyentes hacen. Algunos oran condenando a los demás, hablando mal de sus hermanos. Señor, ayuda a ese que es un desastre, cuando el desastre es él. Algunos se dedican a hablar mal de otros a fin de promocionarse a sí mismos. Oye, tú sabes que fulano tal, te lo digo para que ores. Pero hablamos mal del hermano, hablamos mal del vecino, a fin de aparentar que nosotros somos mejores que ellos. ¿Es a eso a lo que Pablo se refiere? ¿Verdad que no? Pablo nos dice que oremos y supliquemos por nuestros hermanos en la fe. No que le pongamos zancadillas. Que oremos a Dios con súplica por ellos. De manera que si ves a un hermano andando mal, no te conformes con verlo caer, ni pretendas juzgarlo o criticarlo delante de los demás. Mucho menos hables de ello en tus oraciones, pretendiendo que estás orando por su bien cuando lo estás denigrando públicamente. No pretendas hacer eso. Aconséjale a solas. Ora por él, suplica a Dios por su alma, por su vida, a fin de que Dios lo ayude. De eso es de lo que nos está hablando el apóstol Pablo. ¿No creen que si todos hacemos eso, la iglesia será mucho más fuerte? ¿No creen que la iglesia estaría mucho más lista para que Cristo venga a recibirla? Quizás el Señor aún no ha venido porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque no estamos orando los unos por los otros en humildad, en súplica. Recuerden las palabras del apóstol Pedro. Él dijo, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. De modo que es posible que tú y yo estemos de alguna manera retrasando el arrebatamiento. Quizás porque no somos lo suficientemente diligentes en nuestras oraciones. Porque no nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados. Porque es posible que los cristianos no nos arrepintamos de todos nuestros pecados. ¿Saben cuándo pasa eso? Cuando lo justificamos. Cuando hablamos mal de alguien y lo culpamos a él. Cuando el pecado es nuestro. Cuando creemos que tenemos derecho a menospreciar al otro. A hablar mal de él. En vez de orar por él. No estoy diciendo que no se deba combatir al falso hermano que tras una tras otra vez amonestación persevera en su pecado. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del hermano que simplemente cae y que lo que necesita es nuestra ayuda para ser levantado. Nuestro ejemplo, nuestro buen testimonio. Si ves a tu hermano andando mal, tenemos en las Escrituras las instrucciones claras y precisas de lo que debemos hacer. En Mateo capítulo 18, versículo del 15 al 18. Lo mismo pasa en las parejas, en los matrimonios. Si el otro comete algún error, ayúdalo. No lo pisotees, no te limites a criticarlo, a condenarlo. Si tu esposa hace algo indebido, ayúdala, ora por ella, intercede por ella con humildad delante de Dios. No te creas superior a ella. Pablo dice aquí por todos los santos. Y esto es muy interesante porque no se trata de orar solo por aquellos que te caen bien. No se trata de orar solo por tus amigos. Es más, me atrevería a decir que si a alguien te cae mal, es por esa persona por quien más deberías orar. A fin de que Dios le ayude a cambiar a él o te ayude a cambiar a ti. Porque a lo mejor te cae mal y el problema no está en él, sino en ti. Recuerden aquello de la paja del ojo ajeno. Cuando la viga está en el nuestro.
O mejor aún, oremos que Dios nos ayude a cambiar nosotros, para que podamos serle un buen ejemplo a imitar. Debemos orar por todos los santos y también por aquellos que no están de acuerdo con nosotros. Aquellos santos que opinan diferente, porque aunque en las doctrinas fundamentales debemos estar unidos en un mismo parecer, hay muchas cosas que no debiéramos permitir que generaran divisiones entre los santos. ¿Entienden la importancia de esto? Ya lo estudiamos cuando en el capítulo 4 hablamos de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Os aconsejo que repaséis vuestros apuntes al respecto de este tema. No me da más tiempo. Lo dejamos aquí hasta la próxima semana, si Dios quiere. Nos queda aún un poco para terminar esta epístola. Yo les ruego que piensen en qué otro libro quieren que estudiemos a fondo cuando terminemos de estudiar esta epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Escríbanos un WhatsApp, un correo, un comentario. Díganos qué libro le interesa que estudiemos paso a paso, sistemáticamente, verso a verso. Seguiremos vuestras indicaciones porque toda la palabra de Dios es hermosa. No olviden compartir estos estudios con vuestros familiares, vuestros amigos, vuestros vecinos, porque la palabra de Dios tiene la particularidad, la capacidad de meterse en el corazón y en el alma de las personas. ¿Qué sabes tú? Si alguno de estos vídeos pueden ayudar a algún familiar tuyo, a algún amigo o compañero de trabajo y a que se arrepienta de sus pecados y le entregue su vida a Cristo. Por tanto, no se guarden las bendiciones solamente para ustedes. Oren al Señor y compártanla. Pónganla en sus muros. Denle a compartir estos vídeos. Compártenla en las redes sociales y hagan que otras personas tengan el privilegio de poder estudiar la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Hemos estudiado las Sagradas Escrituras, Efesios capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora pidámosle a Dios que nos ayude a poner por obra todo esto que hemos aprendido. Padre del cielo, muchas gracias. Gracias por habernos dejado una palabra tan hermosa, que podemos meditar, que podemos profundizar. Muchas gracias, Señor. Queremos rogarte que nos dé la capacidad de entenderla. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Ayúdanos. Danos el poder, la capacidad de ponerla por obra. Que no sea un conocimiento más, sino que sea algo que transforme nuestro modo de vivir. Que tu palabra vaya cambiando nuestros patrones de conducta. Que vayamos dejando todo aquello que no te agrada y vayamos pareciéndonos cada día más a tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. Amén. Hermano, quiero animarles. Estamos esperanzados en que pronto podamos volver de nuevo a reunirnos en el local de reunión. Estamos orando a Dios para que las autoridades cambien las normativas tan estrictas que están poniendo y nos permitan poder reunirnos de nuevo. Anhelamos vernos, abrazarnos. Mientras tanto, recuerden que Dios está en todo lugar, también en tu casa, también en la calle donde vas. Respeten a Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos.